Bueno, pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, defendía hoy con sus propios argumentos, defendía los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, que en este momento están siendo severamente cuestionados por varias regiones. Eduardo del Castillo habló de los argumentos con los cuales intenta sustentar los resultados del censo. Por ejemplo, habló de las generaciones y de las prioridades. Dijo, antes las familias tenían 5, 7 hijos, 10 hijos, 9, como nada. Pero han ido, dijo, e incluso puso como ejemplo sus generaciones. Dijo, mis abuelos tuvieron un montón de hijos, ya mis padres tuvieron menos y ya mi generación, dijo, no es prioridad tener los hijos. O sea, prioridades son otras cosas, profesionalizarse, construir economía y tener su gatito, su perrito. O sea, ya los hijos no son prioridades como era antes. Decían siempre, la riqueza del pobre son sus hijos. Y aparecían ahí lo que llamaban, ¿no?, una montonera de hijos, un ejército. 7 hijos era la media, 9 hijos. Pero Eduardo del Castillo fue un poquito más allá, cuando, para tratar de sustentar sus argumentos, señaló, por ejemplo, a la misma diputada María Luisa Nájar, ¿no? Sí, de Comunidad Ciudadana. Una de las que está reclamando por el tema del censo, de dónde está el 1.000.000 de habitantes que no aparecen en el censo. Eduardo del Castillo dijo, un ejemplo, dijo, es por ejemplo la diputada Nájar, que no tiene hijos. Entonces las prioridades han cambiado y quizás eso explica los resultados del censo. ¿Para qué lo diría? Lo va a escuchar después. Vamos ahora con Eduardo del Castillo. Por tanto, evidentemente, Bolivia ha crecido, pero no ha crecido lo suficiente o como esperábamos, porque la gente de mi generación ya tiene nuevas prioridades. La gente que tiene entre 25 a 35 a 40 años de edad ha decidido no tener relaciones formales, ¿no? Ha decidido ya dejar de casarse, ha decidido tener menos hijos. Mis abuelos han tenido una cantidad de hijos, mis padres han tenido una cantidad menor y ahora la gente de mi generación ha decidido tener menos de 2 hijos. La gente precisamente que está reclamando en las calles, la diputada Luisa Nájar, por ejemplo, que dice no hemos crecido, no tiene ningún hijo. La gente de nuestra generación ya ha decidido tener cada vez menos hijos dentro del territorio nacional y son elementos preocupantes de aquí a las siguientes décadas y por tanto es un tema que deberíamos discutir entre todos los bolivianos y bolivianas. Tenemos la tasa de fecundidad al límite de 2.1 y lamentablemente esto si reduce a menos de 2, lamentablemente vamos a dejar de crecer como país en cuanto a población. ¿Para qué lo diría el ministro Eduardo del Castillo? La diputada María Luisa Nájar se fue con todo. ¿Qué no le dijo? Le ha dicho misógino, machista, ignorante, corrupto. Le dijo de todo. Escuchemos. El ministro no solamente demuestra ser un ignorante y un corrupto, sino que también hace gala de su misoginia, de su machismo. Esta es una situación realmente inadmisible y que lo único que demuestra es que pretende afectarnos, pero no solo a mí, sino a las cientos de mujeres y a los cientos de jóvenes que representamos, y en ese sentido le decimos con total contundencia y claridad el hecho de que no nos va a distraer de nuestra función de fiscalización, que no nos va a distraer de nuestra función del control de este censo trucho, y en vez de estar ocupándose de mi descendencia, debería estar ocupándose de informarle a la población dónde está el 1.000.000 de habitantes que han querido borrar de un plumazo. No vamos a caer en su juego sucio y vamos a seguir enfocados en lo importante, que en este caso es el rechazo a este fraude censal de forma contundente y categórica. Debería
retractarse y disculparse. Sabemos que no lo va a hacer, sin embargo, nosotros vamos a seguir, reitero, fiscalizando, vamos a seguir denunciando y sobre todo vamos a seguir en la exigencia de la realización de un nuevo censo, porque no vamos a permitir que se pretenda borrar a 1 millón de habitantes bolivianos de un plumazo. Por su parte, la diputada oficialista Daisy Choque observó que hay, dijo, figuras, dirigentes cruceños que están aprovechando el tema del censo para utilizarlo como un trampolín político. El caso, dijo, de Vicente Cuéllar, el rector de la universidad, que tiene sus aspiraciones políticas y está utilizando el tema del censo como un trampolín para sacar a los universitarios a marchar. Daisy Choque dice que se debería más bien conformar una comisión para evaluar los datos del censo y cuestionó las observaciones de Luisa Nayar cuando ella no tiene hijos. Dice. Es que aquí no les interesa los papelitos, no les interesa los números, no les interesa cuántos cruceños o bolivianos somos en realidad. Lo que a partir de estos datos intentan es generar un trampolín político. Recordemos que Vicente Cuéllar ya se ha declarado candidato y lógicamente va a querer aprovechar este escenario y que lo aprovechen, pero no utilizando a nuestros hijos en las universidades, no obligando a nuestros hijos a movilizarse y a marchar. Eso no lo vamos a aceptar. Yo también soy madre de universitarios y creo que no es posible de que alguien que quiera ser candidato quiera aprovecharse de nuestros hijos y de la necesidad de educación que hay. Si el INE ha abierto las puertas, conformemos una comisión, veamos ese tema y si luego encontramos fundamentos técnicos, jurídicos, científicos de que no está bien hecho, asumiremos una posición. Pero con un paro no se va a aumentar la población. Con una marcha no se va a aumentar la población. Es una decisión totalmente irresponsable. Y fíjense nomás, ¿no? ¿Quiénes son los que más protestan? Personas que ni siquiera tienen hijos. ¿Cómo quieren que se sume la población? Si prefieren criar perros en vez de tener hijos en muchos hogares. Entonces, a mí me da mucha pena. Yo veía a mi colega diputada Nayar protestar con el censo y véanle qué edad tiene y cuántos hijos tiene, ¿no? ¿Cuánto aporta a la sociedad? ¿Cuánto aporta en números a Santa Cruz? Es un tema también que tenemos que analizar. Si bien el ministro de Gobierno habló de Luisa Nayar, luego habló la diputada arcista Daisy Choque sobre Luisa Nayar y Vicente Cuéllar, ahora también hablaron los opositores. Y es que la diputada de Comunidad Ciudadana, representante de Potosí, Lisa Claros, insistió en las palabras del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y aseguró de que debe ser destituido. Y es que asegura de que es un abanderado de ignorancia y falta de educación, saliendo a respaldar a su colega diputada. Es el abanderado de la ignorancia, de la falta de educación y precisamente de la falta de poder hacer el respeto a lo que son las mujeres y sobre todo las mujeres parlamentarias. Lamentamos que una autoridad de este rango haga este tipo de manifestaciones cuando él debe entender que nosotros estamos cumpliendo nuestra función como parlamentarias. No estamos aquí intentando maquillar datos como ellos intentan justificar y ante la evidencia de los datos erróneos que ha presentado el gobierno recurren a la bajeza, al insulto y al atropello a las parlamentarias. Esto no nos sorprende, son 4 años de atropellos que se vive en esta Asamblea Legislativa por parte de estas autoridades. Dicho sea de paso que este ministro ha sido interpelado por la Asamblea Legislativa y por lo tanto no tiene legitimidad los criterios que puede advertir. Está ahí, como lo hemos dicho, a dedo, es un amarraguatos de Luis Arce Catacora, que es el representante precisamente de la falta de educación que tiene este gobierno, que incluye en actitudes machistas, discriminatorias, misógenas, que este señor debería ya haber sido incluso destituido por su cargo. Se tiene en Bolivia una lucha férrea en contra precisamente de las agresiones, de las violaciones y de la falta de respeto que existe hacia las mujeres y hacia la lucha de género, y esto es una gran falta de respeto, no únicamente a la diputada Luisa Nayar, sino a las mujeres parlamentarias y a todas las mujeres que están luchando por la reivindicación y el respeto al trabajo y hacia las mujeres, ¿no? Este señor debería ser destituido de su cargo.